Una de las mejores maneras de mejorar la confianza en ti mismo es, sin ninguna duda, afrontar miedos, pero no afrontar miedos sin sentido, es decir, miedos que de alguna manera son un poco irracionales, exagerados y que pues te están limitando a conseguir ciertas mejoras en tu vida que, desde luego, si tomases esa acción te vendría genial y te ayudaría a mejorar esa autoestima. Que tu pasado no determina tu futuro y que en tu presente puedes hacer cosas para, de esa manera, reinterpretar las circunstancias que ahora mismo te dan miedo para que en el futuro no te den ese miedo. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar tus miedos y cómo confiar más en ti, y en concreto te voy a dar 10 claves prácticas para que lo consigas. Mi nombre es Sergio Cruz, soy psicólogo, estudiante del Máster de Psicología General Sanitaria y también del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y hoy, un día más, te quiero aportar todo lo posible para ayudarte en esa gestión de los pensamientos, de las emociones, para que en definitiva pues puedas mejorar la calidad de tu vida y tus hábitos. Así que vamos a por ello. Y una cosa que va a ser ya un poco rutina en estos programas, en estos episodios, es el comenzar con algunas frases que vienen un poco a sintetizar la idea principal de lo que voy a hablarte, ¿no? Hoy en concreto del miedo y de la confianza. Y hoy van a ser dos frases muy potentes, así que presta atención, incluso si puedes apuntarlas, apúntalas, y vamos con la primera de ellas. La forma de desarrollar la confianza en ti mismo es hacer lo que temes y llevar un registro de tus experiencias exitosas. Esta frase es de William Jennings Bryan. Y la segunda frase dice que todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Esta frase es de Jack Canfield. Y bueno, antes de entrar ya en profundidad, quiero recordarte que puedes descargar mi libro online gratuito, 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023, en la página que me trabo, sergiocruzsalud.com, y que cualquier cosita, cualquier duda acerca de este episodio o de algunos anteriores, puedes preguntarme también a través de mis redes sociales. En concreto, la que más suelo estar presente es Instagram, en @sergiocruz_salud. Y bueno, antes de entrar ya más en materia, quiero comenzar con una metáfora. Una metáfora que tiene mucho que ver con todo esto de afrontar miedos, de, en definitiva, mejorar tu confianza, ¿no? Porque, desde luego, y esto también lo he aprendido un poco con experiencia personal, sin ninguna duda, una de las mejores maneras de mejorar la confianza en ti mismo es, sin ninguna duda, afrontar miedos, pero no afrontar miedos sin sentido, es decir, no, por ejemplo, afrontar el miedo a las víboras. Ese miedo puede tener sentido, como vamos a ver ahora, desde luego, tiene un sentido de supervivencia, sino miedos que de alguna manera son un poco irracionales, exagerados y que pues te están limitando a conseguir ciertas mejoras en tu vida que, desde luego, si tomases esa acción, pues te vendría genial y te ayudaría a mejorar esa autoestima. Y esta metáfora tiene que ver con una pizarra, y a mí me gusta decir, ¿no?, que todos, pues, al nacer somos como una pizarra, ¿no? Imagínate la típica pizarra que había en los colegios. Yo creo que cada vez ya menos. Yo también me voy haciendo mayorcito y creo que eso está cambiando. Pero esa pizarra clásica que todos hemos visto alguna vez, verde, con el borrador y la tiza ahí en ese soporte que tiene abajo. Y para mí, pues todos nacemos como una pizarra de ese estilo, pero nueva, sin que nadie haya escrito nada en absoluto en ella. Y un poco esa pizarra donde escribes sería un poco, pues, tu genética, tu personalidad, un poco que viene de serie en ti. Sin embargo, desde el primer día que naces, todo va influyendo en ti, y es como si escribiesen en esa pizarra, como si, pues, a lo largo de todos los años que vas viviendo, pues la experiencia con tu familia, en el colegio, lo que escuchas, tus amigos, las experiencias vitales que tienes, en definitiva, van dejando una impronta en esa pizarra.
Y eso va generando en ti un sistema de creencias, una forma de, en consecuencia, interpretar las cosas que te van pasando en la vida en base un poco a eso que te va sucediendo. Y muchas veces, a la hora de afrontar estos miedos, y también esta falta de confianza, ¿no?, en diferentes áreas de la vida, porque también esto del miedo, quizá en un área de la vida no tienes miedo de ninguno, tienes mucha confianza, pero en otras no. O sea, también esto va un poco por áreas, como digo. Pero de alguna forma, esas creencias arraigadas en base a diferentes situaciones, pues hacen que luego diferentes cuestiones en tu día a día te cuesta afrontarlas. Por ejemplo, pues una persona que lo mismo se han metido con ella en el colegio o en el instituto, pues luego esa persona tiene más miedo quizá a relacionarse en el futuro. Le cuesta un poquito más. Esto es un ejemplo, ¿no? Puede haber un montón. También, pues, lo mismo, imagínate una niña que de pequeño ha visto a su padre pues maltratar a su mujer y en consecuencia pues luego esa niña cuando es mayor incluso pues puede tener ciertos problemas a la hora de relacionarse con hombres porque su referencia paterna la ha visto hacer cosas malas, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que va generando una serie de miedos, va generando ahí una impronta que eso puede marcar a lo largo de tu vida. Pero bueno, recuerda que estamos hablando de una pizarra en la que se puede escribir, sí, pero tiene borrador. Y esto es lo mejor de todo. Que con ese borrador lo que podemos hacer es borrar poquito a poco ciertas cosas que se han ido escribiendo ahí en esa pizarra, que esa pizarra pues serían un poco esas conexiones en tu cerebro, ¿no? Esas conexiones neuronales que en base a ellas pues luego generas una interpretación de diferentes circunstancias del día a día. Y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando haya habido sucesos que te han marcado emocionalmente, pues probablemente esa tiza no se quite nunca del todo. De hecho, si lo recuerdas, cuando tú borrabas con el borrador en la pizarra, siempre se quedaba un poquito de lo que había escrito anteriormente. Ese blanco no se acababa de ir del todo. Pero si luego tú vuelves a reescribir sobre eso que has borrado, al final lo que predomina más es eso que has vuelto a escribir. Y eso es un poco la metáfora que quiero que te grabes a fuego y que viene un poco a decir que tu pasado no determina tu futuro y que en tu presente puedes hacer cosas para de esa manera reinterpretar las circunstancias que ahora mismo te dan miedo para que en el futuro no te den ese miedo. Así que ahora sí, vamos a pasar con la segunda parte de este episodio y vamos a explicar un poco la relación entre el miedo y la autoconfianza. Y bueno, un poco por definir el miedo, por darle un significado, podemos decir que es una emoción que forma parte de nuestra condición humana, y menos mal, porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, y que se origina en un sistema de creencias, en un entorno, en una cultura y en definitiva también en unos pensamientos. Sobre todo este miedo aparece cuando te acercas al abismo de lo desconocido, a ese abismo de lo nuevo, de lo que un poco ya es cliché, ¿no? Que seguramente hayas escuchado, pero esa zona de confort, para que nos entendamos bien. Y como decía, ese miedo no es malo ni bueno per se. Tiene mucho que ver con la ansiedad también. Esto también para un poco para que, aunque sean cosas que al hablar de ellas etimológicamente signifiquen cosas diferentes, pero bueno, tienen mucha relación. Miedo, ansiedad. Es una respuesta útil, que como digo, en un entorno salvaje, pues hace mucho tiempo, ¿no? Cuando vivíamos ahí un poco en la época de los piedra, como me gusta decir, pues ha sido súper útil si venía un animal a atacarte, o lo mismo, yo qué sé, pues algún problema con un miembro de otra tribu, vete tú a saber, ¿no? Ese miedo, desde luego, tiene una utilidad y la sigue teniendo. Imagínate que vas por la calle y que te viene una persona hacia ti con un pasamontañas y un cuchillo y tú te quedas ahí como si nada. Ostras, bendito miedo, ¿no? Bendita respuesta de ansiedad y de estrés que te permite luchar, huir o hacer algo, en definitiva, no quedarte quieto para no mantenerte en riesgo. Entonces, digamos que ese miedo, esa respuesta de miedo racional, tiene un enorme sentido evolutivo a lo largo de toda nuestra historia humana y, por supuesto, hoy en día también. ¿Qué ocurre? Que nuestro entorno ha cambiado muchísimo, ha cambiado un montón, ya no tiene nada que ver con ese entorno, digamos, salvaje. Y esta respuesta de miedo, esta respuesta de ansiedad, aparece muchas veces de manera desproporcionada ante circunstancias que no son tan peligrosas como ese león
por ejemplo, como ese león o como esa persona que te puede venir mismo en algún momento concreto a atacar o cualquier circunstancia que se pueda dar cuando mismo vas pasando por la calle y que sí merezca de huir, de luchar, de hacer algo, ¿no? En definitiva. Y este es el miedo en que concreto me voy a referir hoy. Este miedo irracional, exagerado, esta ansiedad, digamos, a diferentes circunstancias de la vida que realmente la interpretación que tú haces es mucho más exagerada de lo que realmente lo es, del peligro que realmente podría suponer para ti, ¿no? Y bueno, en este tipo de miedo entran factores como creencias limitantes, ¿no? De esa historia que, pues, de tu historia vital, de ese autodiálogo que muchas veces es un poquito, digamos, saboteador, que nos hace, pues, en lugar de afrontar ese miedo, quedarnos un poco como estamos. Y este sería un poco más el miedo irracional. Y es lo que hace que tu confianza, pues, se vea mermada si no lo vas afrontando poco a poco. Y ahora te voy a dar unos ejemplos de estos miedos, pero antes también quiero decirte exactamente esos miedos, de dónde vienen. Y como ya he comentado, pues muchos tienen un sentido evolutivo, o sea, son directamente miedos que vienen instaurados en nuestra genética. Es decir, por ejemplo, un bebé cuando nace, si escucha un ruido muy fuerte, se asusta y empieza a llorar. O sea, eso es un miedo que, digamos, viene en nosotros, ¿no? Incluso el miedo, pues, si escuchas un sonido muy parecido al de una serpiente, pues también te entra ese miedo, ¿no? A algunos insectos, a cosas que en definitiva, pues, en el pasado han podido costarnos la vida. Esos son miedos, como yo digo, racionales, que tienen un sentido. Que hay veces que, oye, ojo, se pueden exagerar, como por ejemplo el miedo a los perros, esa fobia a los perros, y eso cómo se afronta, ¿no? Pues exponiéndote poco a poco a, a ese animal en concreto, que sabemos que, pues, como se suele decir, no es el gran amigo del hombre, del ser humano, y que en definitiva tiene muchas más cosas, muchos más motivos para estar cerca de él que para tenerle miedo. Pero bueno, al final has podido tener una experiencia pasada con uno que te asustara y que eso generase una referencia emocional que hace que te asustes, por así decirlo, con cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, no voy a andar mucho más en esto, pero sobre todo que entiendas que hay una parte del miedo que tiene un sentido evolutivo y que viene, pues, un poco en nuestra historia como humanos. Pero luego ya también está ese miedo que aparece, pues, por ejemplo, por una herencia familiar. Imagina, pues, que tu tatarabuelo le decía a tu bisabuelo, no vales para esto, tu bisabuelo luego se lo dijo a tu abuelo a tu padre y tu padre a ti. Entonces eso es esa herencia que luego hace que cuando tú quieras hacer o afrontar determinados desafíos, ir a por determinadas cosas, pues te frena de alguna forma, ¿no? Porque se ha generado un miedo. Si constantemente de pequeño te han dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, no hagas cual, te han sobreprotegido también mucho, que yo creo que es uno de los problemas también de las generaciones más de ahora, incluido también, por ejemplo, la mía, ¿no? Que yo que tengo 27 años, y esa sobreprotección pues también te hace que luego tengas determinados miedos, ¿no? Que seas, hablando en plata, un pelín más cagado de lo normal que de lo que quizá pues esa situación requiere, ¿no? No requiere de que tengas tanto miedo. Pero bueno, luego también entra en el juego el contexto. El contexto hoy en día también genera mucho miedo, mucha ansiedad. Por ejemplo, las redes sociales afectan un montón en la autoestima y el ver constantemente lo bueno de otras personas, las mejores habilidades, gente que hace todo mejor que tú, eso te puede hacer creer que aunque tú, o sea, que tú quizá eres bueno en algo, pero no al mismo nivel tan grande como lo que ves en redes sociales. Pues, por ejemplo, una persona hablando en público, habla genial. Y luego tú te ves hablando en público y hablas bien, pero como no hablas tan bien, dices, buah, y eso te genera un miedo a hablar en público, unas creencias, tal. Te vas comparando y de alguna forma, pues eso puede hacer que por el perfeccionismo, por esa autoexigencia, se juntan varias cosas que hacen que tampoco te atrevas a enfrentarte a eso que sabes que si te enfrentases, pues te haría sentir mucho mejor. Y bueno, luego por supuesto el contexto de hoy en día, con eso que ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? Esas recompensas tan cortoplacistas dan un placer tan efímero
que, pues oye, muchas veces preferimos quedarnos con eso a hacer lo que realmente nos aporta una satisfacción real. Pues yo qué sé, ¿quién quiere romper el miedo? Hablar con personas que le atraen cuando puedes estar pues en redes sociales viendo fotos de esas personas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso es placer a corto plazo, lo otro sería satisfacción real y afrontar miedos y crecer de alguna manera como persona. Entonces, algunos ejemplos de estos miedos, pues como decía, puede ser el hablar a personas desconocidas que te atraen. O sea, imagínate que pues, vas por la calle, alguien te llama la atención y te apetecería hablarle. Entablar conversación y no lo haces por el miedo al rechazo, porque lo mismo de, pues como decía, de pequeño, te han dicho muchas veces, no vales para esto, no vales para lo otro, y claro, eso luego pues se refleja, ¿no? Miedo al rechazo, miedo al fracaso y de alguna manera pues también se junta con ese sentido evolutivo, ¿no? De que al final que te rechacen en las relaciones sociales también puede implicar que te echasen de la tribu. Entonces se juntan ahí un montón de miedos, ¿no? Miedos más de tu vida y más de sentido evolutivo que hacen que pues no afrontes esa circunstancia que sabes que te vendría bien afrontar. Pero bueno, hay muchísimas más, por supuesto. Hablar en público. Madre mía. Madre mía, si me dicen a mí de hablar en público hace unos años. O sea, nervioso no, lo siguiente. Incluso, pues, o sea, es que ni de lejos me vería yo hablando aquí como estoy ahora. O sea, me supondría, vamos. Y eso al final, ¿cómo se supera? Pues exponiéndote poquito a poco, de manera progresiva. También puedes tener miedo a dejar incluso un trabajo que odias, que no te gusta nada, pero ya no a eso, sino incluso a que estés en un trabajo que te gusta, pero tengas miedo a que te echen. Ese también puede ser otro miedo. Y vemos que es un miedo que, oye, puede tener, desde luego, por ejemplo, si estás en un trabajo y no tienes miedo a que te echen, puede tener un sentido, ¿no? Pues porque, oye, dejes de ganar un dinero que te está sirviendo para sacar a tu familia adelante, a tus hijos, tal. Pero claro, digamos que es una cosa que se escapa de tu control. Esa incertidumbre que va siempre de la mano de este miedo, siempre va a estar. Pero eso es algo, haciendo referencia también a los estoicos, que se escapa de tu control. ¿Qué está dentro de tu control? Pues, por ejemplo, hacerte indispensable en ese trabajo, mejorar tus habilidades. Y si eso sucediese, pues que esa preparación que has adquirido te permitiese que luego pues se peleasen casi por ti, ¿no? Por así decirlo. Eso es un poco lo que dependería de ti y una manera de pues afrontar un poquito ese miedo. También el miedo a abandonar una relación tóxica, ¿no? Puede ser una relación con un familiar, con un amigo, con una pareja, pero también puede ser ese miedo a que te deje esa pareja, a que pues, tus amigos te rechacen. Y todos esos miedos, de alguna forma, pues como digo, tienen esa raíz en tus experiencias pasadas. Por eso muchas veces hay que indagar en el pasado y cuestionarse todos esos miedos y ese moverse por el miedo en lugar de empezar a moverte, ¿no? Que es lo que debería ser por todo lo bueno que podrías pues llegar a hacer si, si afrontas un poco esos miedos. Y otros miedos también puede ser el miedo a empezar a entrenar, a empezar a cuidarte, a comer más nutritivo, a empezar otro tipo de hábitos más saludables, porque de alguna forma también implica un poco salir de esa zona, digamos, de confort. El empezar a entrenar supone lo mismo exponerte a ir a un gimnasio, a que te vean, a afrontarte con inseguridades, tal, y empezar a comer más nutritivo, lo mismo implica, pues, oye, que tengas que empezar a hacer la compra por tu cuenta, que tengas que decirle a las personas con las que vives, oye, que quiero empezar a comer más de esto, y que, pues, de alguna manera también te digan, ¡buah, pero ¿por qué? O te digan, si no lo vas a conseguir, tal. Eso es ponerse a miedos. Pero sabemos que detrás de todo esto que te acabo de decir, hay una recompensa enorme, que es una satisfacción real y sobre todo el aumento de la autoconfianza, que esta es la relación entre afrontar el miedo y la confianza, que la autoconfianza sería un poco pues esa confianza en sí mismo respecto a determinados atributos, tales relacionados con habilidades para la vida, la toma de decisiones, entre otras cosas, ¿no? Y ese aumento de la autoconfianza depende fundamentalmente de haber dominado dichos atributos a partir de la experiencia. Y esto es algo que quiero que te grabes a fuego. A partir de la experiencia. Las personas aprendemos a través de la exposición.
de exponernos a esas situaciones que nos dan miedo de manera, aunque sea poquito a poco, de manera gradual. Pero la experiencia es clave para que tu cerebro aprenda y de esa manera deje de generar emociones negativas ante circunstancias que ahora en el presente quizá sí te desencadenan pues esas emociones relacionadas con el miedo. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte de este episodio, que ya sí son esas 10 claves para afrontar tus miedos. Perdona que haga un parón en el vídeo, pero te aseguro que lo hago por un buen motivo. Y es que si aún no eres miembro de la membresía nuevamente, por lo menos deberías echarle un vistazo, ya que es un espacio que he creado exclusivamente dedicado a la salud mental y que te aseguro no te dejará indiferente. En este espacio profundizo mucho más en los temas que hablo en este canal, sobre todo para ti, si eres una persona que sabe que le vendría bien, que le ayudaría ir a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, pero que no puede, pues porque quizá no puedes permitirte pagar un psicólogo todas las semanas, todos los meses, por algún motivo te genera resistencia ir, o simplemente porque eres una persona que quiere mejorar ciertas habilidades, que quiere empezar a conocerse a sí mismo o gestionar mejor sus emociones y situaciones como la ansiedad. Así que si eres una persona que se siente identificado con esto, te dejo un link en la descripción del vídeo en el que te explico absolutamente todo sobre la membresía. Y recuerda que si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte más vídeos como este. Ahora sí, continuemos. Y bueno, antes de empezar con la primera clave, quiero poner un ejemplo que pues viene a hilar muy bien con lo que te acabo de decir justo antes de la experiencia, ¿no? De la importancia de exponerte a esas circunstancias que te dan miedo, pues igual que por ejemplo una persona, volviendo a tomar ese ejemplo de los perros, si tiene miedo a los perros, quizás no debe empezar de primeras yendo a un parque con 10 perros, pero si puede empezar viendo vídeos en el ordenador, después pues acercarse, ¿no? a la lejanía de a X metros, a bastante distancia, pues ver algún perrito, tal, irse acercando. De esa manera se va exponiendo y va aprendiendo que puede, pues no es tan peligroso como él creía, todo lo contrario, ¿no? Pero fíjate, justo esto lo hablaba con mi hermano y con mi madre antes de salir, que es cómo le enseñarías a un niño, a un niño, pues vamos a poner de 2, 3 años, a afrontar el miedo a que hay un monstruo debajo de su cama o en el armario. Uf, ese miedo que yo creo que todos hemos tenido y que incluso lo mismo si esta noche, tengas la edad que tengas, te pones a pensar en ello, lo mismo hasta te cuesta dormirte, ¿no? Y repito, tiene un sentido evolutivo, porque oye, tú imagínate un niño pequeñito durmiendo en una cueva hace muchísimo tiempo, que esto suena raro, pero es algo que ha pasado durante miles de años en nuestra historia evolutiva. Pues ese miedo podría tener sentido. ¿Qué pasa? Que hoy sería exagerado, porque ese niño pues mismo estará durmiendo en su cama, en su habitación, su padre está tal cual, y no hay probabilidad de que haya ningún monstruo, ningún animal o algo debajo de esa cama. Pero en definitiva, ¿cómo le enseñarías tú a ese niño que no hay nada? ¿Cómo afrontarías ese miedo? Pues acompañándole a mirar debajo de la cama, acompañándole a mirar en el armario, porque así, a través de la experiencia, ese niño aprendería que, ostras, pues es verdad, no hay nada. Y puede que siga teniendo un poquito de miedo, pero poco a poco, cada vez ese miedo pues será menor. Y habrá aprendido que no pasa absolutamente nada, no hay nada debajo de la cama o de ese armario. Entonces, bueno, la clave principal, si algo quiero que te lleves hoy, es que el miedo, la ansiedad, a lo que sea, se afronta principalmente a través de la experiencia, a través de esa exposición progresiva a eso que te da miedo y también cuestionando tus creencias del pasado y teniendo claro que tu pasado no define tu futuro y que la fobia, el miedo, la ansiedad, hablar en público, se supera hablando en público. Que la fobia, el miedo, la ansiedad a un nuevo trabajo se supera yendo a un nuevo trabajo. Que la fobia, el miedo, la ansiedad a hablar a personas, a alguna persona que te pueda atraer, se supera hablando a personas que te atraen. Y es que es así y así seguirá siendo y ahí realmente es donde está el crecimiento. Así que ahora sí, vamos con la primera de las claves para afrontar tus miedos. Y la primera es la siguiente y tiene que ver con el dolor y la satisfacción. Y aquí es algo pues relativamente sencillo, pero que es muy importante. Y es
que escribas, en un papel escribe, de puño y letra, 2, 3, 4 acciones, también puede ser una, que no muchas de golpe para que no te abrumes, puedes empezar por una directamente y escribir en ese papel esa acción que no estás emprendiendo por miedo. Puede ser cualquier cosa, cambiar un hábito, dejar atrás un hábito negativo, iniciar un hábito nuevo, desarrollar una habilidad. Eso que sabes, tú por dentro, si es que en el fondo lo sabemos todos sabemos lo que tenemos que hacer, la diferencia es que algunos pues nos atrevemos a hacerlo antes y otros no. Pero un poco eso que sabes, que si lo hicieses, te sentirías muchísimo mejor contigo. Pues bueno, eso apúntalo. Eso que harías y que no te estás atreviendo a hacer. Y ahora, ese segundo paso, o sea, es dentro de la primera clave, el primer paso sería lo que te acabo de comentar, el segundo sería que escribas imaginando tu vida dentro de 2, 3, 5 años, si sigues sin tomar esa acción que sabes que mejorará tu vida, sin afrontar ese miedo, ¿vale? Porque de esta manera vas a asociar mucho dolor al no cambio. Es un poco esa visualización negativa, esa visión negativa también que pues el estoicismo también promueve. Y el tercer paso sería lo contrario, escribir todo lo bueno que puedes ir logrando o consiguiendo en tu vida, sobre todo a nivel de mejora de habilidades, de confianza, al hacer eso que sabes que tienes que hacer y que te da un ligero miedo o bastante miedo o mucho miedo o un miedo terrorífico. Entonces esta sería un poco la primera clave, que escribas esto y que si puedes lo leas cada mañana, porque el leerlo cada mañana te va a hacer que tengas muy presente en tu mente cuando te expongas o aparezcan esas situaciones que te dan miedo en tu día a día, vale, esta mañana he leído lo malo de no afrontar este miedo y lo bueno de sí afrontarlo. Entonces el tener eso presente te va a hacer también cada vez más consciente de tomar esa acción. Y parece que no, pero eso va calando. La segunda clave sería la de apuntar una lista de todos los miedos que tenías en el pasado, cosas que creías que no ibas a hacer, cosas que creías que no ibas a conseguir, que te generaban ansiedad, preocupación y que las has acabado superando y cómo te has sentido al superarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando tenemos miedo a algo, pues nos juzgamos por el momento presente. Decimos, es que va a ser imposible, soy incapaz. Pero realmente en el pasado tú te encontraste igual ante otro tipo de situaciones. Lo que pasa es que ya no te acuerdas, ¿no? Ya no te acuerdas. Esto es como yo que entreno, ¿no? Y que me gusta mucho el tema del gimnasio, el deporte. Pues yo me acuerdo de cuando empecé en el gimnasio y no era capaz ni de hacerme una dominada. El ejercicio este que te cuelgas y tienes que subir hacia arriba, ¿no? Y haciendo que la barbilla pase por encima de la barra. Recuerdo que no me hacía pues, prácticamente ni 2 seguidas. Y ahora digo, joder, me hago 15, me hago casi 20, pero me quiero hacer 21. Y es como, no valoras ni te das cuenta de todo lo que has conseguido antes, ¿vale? Y esto es súper importante, el tomar conciencia de todas tus victorias y cosas que has afrontado que creías que no ibas a hacer en el pasado. Porque si eres consciente de esto, va a reforzar tu identidad presente y te va a hacer coger impulso para dar ese paso que ahora te está costando. Entonces esta sería un poco la segunda clave. Vamos con la tercera, que tiene que ver el reemplazar tus creencias y etiquetas limitantes. ¿Y qué es esto de las etiquetas? Pues yo también para verlo un poco más visual, imagínate que te pones un abrigo recién comprado y que lleva la etiqueta y que en la etiqueta pone soy tímido, soy torpe, soy inútil, soy vago, soy tonto, soy lo que sea. Pero que tú coges una tijera, la cortas y le pones otra etiqueta que ponga soy capaz, confío en mí mismo, soy seguro de mí mismo, soy sociable, soy extrovertido, en fin, pones otro tipo de etiquetas. Y eso ya no solo va a hacer que empieces un poco cada vez más a tener de nuevo, o sea, a tener más presente un poco esa identidad que quieres construir. O sea, esto, mira, es que se me van viniendo ejemplos a la mente y los tengo que soltar. No queda otra. Imagínate una persona que quiere dejar de fumar. Es lo mismo que cuando a esa persona le ofrezcan un cigarro diga, no, lo siento, estoy intentando dejar de fumar. A que diga, no, soy una persona que no fuma. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Puede parecer que sí, pero no es lo mismo. El segundo mensaje, la segunda respuesta, está reforzando la identidad de una persona que no fuma. El primero está poniéndolo en duda. Y esto es muy potente cuando tú te haces consciente de ello, ¿no? Porque dices, ostras, me estoy hablando ahora sí
de una manera correcta acorde a lo que quiero afrontar, a lo que quiero hacer. Y sobre todo, porque somos, y esto también lo junto con el paso anterior, somos muy de blanco y negro, de todo o nada, de dicotomías, de, pues eso, soy tímido. O sea, eres tímido, siempre eres tímido, nunca hablas con nadie. Es como todo muy, muy categórico. Realmente no. Realmente se trata de cuestionar esas creencias, disminuyendo esas creencias negativas, por así decirlo, que te están limitando, de disminuir su poder emocional, su carga emocional, y aportar un poquito más de razón dentro de pues ese autodiálogo un poquito autodestructivo que cada uno puede tener. Y bueno, ahora vamos a pasar con la cuarta clave. Y esta cuarta clave tiene que ver con relativizar y poner perspectiva. Es decir, es algo paradójico, ¿no? Porque esto tiene que ver con quitarte importancia, de alguna forma, creer que, o sea, ver que no eres, como se suele decir, ¿no? Vulgarmente, el ombligo del mundo, pero a la vez, lógicamente, eres importante, claro que lo eres. Cada persona es igual de importante que otra. Pero bueno, a lo que voy es el quitarte un poco esa carga de que tú crees que eres, digamos, el centro del mundo. Porque muchas veces vamos por la calle, y esto seguramente a mí me ha pasado, por supuesto, también te haya pasado, y creas que te están mirando por algo. Y la otra persona, si le preguntases, seguramente crea que era al revés, que tú le estás mirando a ella, vete tú a saber. Cada uno, de alguna manera, va viviendo un poco su película, digamos. Y muchas veces nos ponemos tanta carga encima que cuando relativizas y dices, oye, si a la gente hoy... Fíjate, voy a poner un ejemplo. La canción que ha hecho Shakira ahora, todo el mundo ha hablado de ella una semana, dentro de un mes, nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda. Pues, fíjate, algo tan mediático y tan bestia que ha llegado a tantísimas personas. Imagínate el hecho de que tú pues hables en público o te pongas a un miedo, algo que puede ser un miedo más chiquitito, o cualquier tipo de miedo. Eso que sabes que tienes que hacer y que si haces te vas a sentir mejor. Fíjate qué va a pasar en caso de que pues eso no salga tan como tú esperabas, porque si afrontas un miedo y no sale como tú esperabas, lo único que va a pasar es que aprendas. No va a pasar nada más. Y eso es progreso. O sea, al afrontar un miedo o te sale bien o aprendes. Pero al fin y al cabo es evolución. El problema, lo peor es quedarse paralizado. Paralizado, parálisis por análisis como se suele llamar, y no hacer nada. Entonces el relativizar y ponerte en perspectiva, esto también sé que, bueno, es una herramienta que también usaban los estoicos, hago mucha referencia a ellos con razón porque cada vez hoy en día se está recuperando un poco más sus principios, pero ese verte como, imaginarte como si estuvieses viendo el mundo desde fuera y verte a ti. ¿Qué eres tú en comparación con todo el mundo? Y ya no con todo el mundo, con todo el universo. O también lo puedes hacer a nivel temporal. ¿Qué va a significar el que afrontes ese miedo respecto a todas las personas del mundo y a toda la historia del ser humano? Nada. Es un grano de arena en una playa inmensa. Entonces, realmente esto, el relativizar, lo que hace es quitarte una carga enorme de encima, un alivio. Es como quitarte una mochila de 40 kilos que llevas encima y decir, pues ya está, voy a hacerlo. Si de lo que no me voy a arrepentir es de no haber afrontado ese miedo. Entonces relativizas, te calmas, te tranquilizas y dices, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Fluyes un poquito más. La quinta clave tiene que ver con responder a tres preguntas. Tres preguntas, que son tres, pero son bastante potentes. La primera sería, ¿qué le dirías a tu mejor amigo que hiciese en tu situación? O sea, ahora mismo imagínate que tú tienes un miedo, pero tu amigo tiene otro. Si tu amigo te dice, joder, es que tengo un miedo a, pues eso, a lo que he dicho antes, ¿no? Lo voy a volver a leer, a hablar a personas desconocidas, a comunicar en público, a dejar un trabajo que detestas, a dejar una persona con la que no estás a gusto, a incluso destacar cosas positivas de otras personas, que muchas veces eso también nos cuesta, decir lo bueno a otra persona. Pues si ese amigo te dice que tiene miedo a algo de eso, tú le dirías, pero hazlo, si ya verás cómo no es para tanto, si luego te vas a sentir mucho mejor. Pues eso, que le dirías a tu mejor amigo es lo que en definitiva te tienes que aplicar tú. Porque sobre todo vas a estar respondiendo a ese amigo en base a tu experiencia. Y por tanto, eso que le estás diciendo a él es lo que tendrías que hacer tú. La sexta clave tiene que ver, esto más que una clave, es, digamos, un marco mental, un principio que tienes que tener muy presente. Y ese principio es que el que no esperes a no tener miedo,
o no esperes a que sea el momento perfecto para afrontar ese miedo. Porque es que la gente que tú consideras como valiente o como, joder, me gustaría ser como ese o hacer esas cosas como esa gente, no es que no tenga miedo. Esa gente es que lo ha hecho a pesar de tener miedo. Esa es la diferencia principal. O sea, se trata un poco de bailar con ese miedo. Cada vez va a ser mejor compañero de baile porque lo vas a tener más dominado y vas a ganar más confianza en ti y por tanto pues te va a costar menos hacer eso que antes te generaba más miedo. Y lo mejor de todo es que esto luego se va extrapolando a otras áreas de tu vida, ¿no? Fíjate, por poner un ejemplo, el grabar historias, ¿no? La típica historia en redes sociales, que te grabas tú con el móvil y sales hablando y la subes a Instagram, eso a mí me ha ayudado un montón a la hora de hablar en público. Entonces, son también habilidades que se van retroalimentando. El aprender a hacer ejercicios en el gimnasio me ha ayudado a ganar confianza en otras áreas, ¿no? A verme que, oye, pues si he mejorado aquí, sé que puedo mejorar también en otros aspectos. Entonces, esto es muy, muy potente. En definitiva, no esperes a no tener miedo para hacerlo. No esperes el momento perfecto, porque eso nunca va a llegar. La séptima clave sería pensar en habilidades o en áreas de tu vida que se te den bien. Porque si esas áreas se te dan bien, vale, puede que tengas quizá una capacidad más innata, digamos, a esa habilidad. Como por ejemplo, pues, yo qué sé, las matemáticas, a comunicar, a lo que sea. Pero está claro que si hay algo que ahora se te da bien es porque lo has practicado, de alguna manera le has dedicado tiempo, etc. Pues eso mismo pasará con eso que ahora crees que eres malo, que te da miedo a afrontar, digamos. Es así, ¿no? A través de la experiencia, de nuevo, vuelvo a repetir, es como se, se aprende y se asocian emociones positivas a esas cosas que ahora creemos o que nos están generando pues dichas emociones desagradables, por decirlo de alguna forma. Y esto tiene mucha relación con lo que he dicho en el punto 3, que es el reemplazar tus creencias, esas creencias fijas que tipo, pues eso, soy tímido. Porque cuando tú ves que has conseguido cosas con la práctica que no te creías capaz, también te sirve para cuestionar esas creencias fijas que ahora quizá puedas tener. Y sobre todo esto muchas veces te vas a tener que ir incluso a cuando eras niño, porque cuando eres niño te atreves mucho más a todo. Es un poco recuperar ese niño que todos llevamos dentro y que si tienes cintas de pequeño, o vídeos, o fotos, o puedes incluso preguntar a tus padres, a tus abuelos que te hablen de cómo eras tú de pequeño, esa es tu verdadera esencia. Y eso te va a ayudar mucho a decir, ostras, este soy yo y quizá me atreví a tantas cosas, pero ese condicionamiento al ir creciendo y todo lo que me han ido, digamos, he ido escuchando, he ido viendo, pues de alguna forma me ha puesto como capas de cemento encima que realmente no me hace conectar con esa esencia que, pues, por ejemplo, de pequeño tenías, ¿no? Que era el atreverte un poquito más a, a todo, ¿no? Prácticamente, incluso al contrario, era como, ostras, tenía que estar ahí tu padre para decirte, para un poco, no te atrevas tanto, ¿no? Pero pues sería un poco recuperar eso, ¿no? La octava clave es soltar la expectativa y centrarte en el proceso. Muchas veces no nos atrevemos a hacer algo porque nos ponemos una expectativa tan elevada, y más hoy en día con el tema de la comparación en redes sociales, que claro, dices, es que como me veo tan incapaz de hacer eso, pues no lo hago. No, realmente lo que cuenta es el proceso, son las acciones, eso es lo que está bajo tu control. Bajo tu control está la acción, no el resultado. El resultado es algo que no depende de ti, pero o lógicamente, si vas mejorando en el proceso, el resultado cada vez va a ser mejor. El noveno punto es un poco otro marco mental y sería el de o ganas o aprendes. No ganas o pierdes, como se suele decir, ¿no? Es decir, puede que te pongas ese miedo y que salga como tú esperabas, pero puede que también te expongas y salga bien, pero quizá no tanto. O puede incluso que salga mal. Pues no pasa nada. Aprendes, al final te has expuesto a esa experiencia, has tomado acción y eso te sirve para tener un feedback que, pues al igual que si un niño empieza a montar en bici y se cae, tú le dirías, no lo vuelvas a intentar. No, le dirías, tranquilo, mira, lo que ha pasado es que al subirte te has empujado un montón con una pierna y te has ido más para un lado. Pues algo así, ¿no? Es un poco para tener ese feedback. Luego el décimo punto sería el de, en definitiva, y para acabar ya, tomar acción. Esta es la más importante. Puedes hacer todo lo que te he dicho, escribir, cuestionarte creencias,
tal, pero la clave al final va a ser tomar acción. Tomar acción, acción masiva e imperfecta, como me gusta decir a mí, es la mejor manera de afrontar estos miedos. Y el extra, un extra que también quiero añadir, es el de reducir la sobreestimulación. Sobreestimulación, pues el estar todo el día expuesto a información a través de la televisión, del móvil, de series, en definitiva, todo eso que muchas veces te invita a poner como un parche y distraerte y evadirte de esas cosas que realmente son importantes en tu vida. ¿Y qué hay más importante en tu vida que afrontar miedos, crecer como persona, ganar satisfacción, mejorar tu confianza y seguir mejor y sentirte mejor contigo mismo? Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con la reflexión del episodio de hoy. Bueno, pues un poquito lo que venía diciendo justo antes, y es que el entorno desde luego está cambiando cada vez más a pasos agigantados, y entre ellos, entre esos cambios, pues está las redes sociales, que en definitiva pues, han pasado a ser parte de nuestra vida, con lo bueno y con lo malo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta exposición a tanta gente, a lo que hace tantas personas, pues lo que hace es generarnos incluso más inseguridades, ¿no? Y todos lo que acabamos haciendo es crear una especie de máscara, ¿no? Una especie de personaje, que personaje pues tiene que, vamos, la etimología de esa palabra, personaje de persona, viene un poco de la máscara que se ponían en los teatros en Grecia, en la antigua Grecia, para representar a un personaje. Entonces, creamos como esa personalidad, esa falsa persona, a través de las redes sociales, y mostramos, al igual que un poco como hacía Jim Carrey, ¿no? En la película de La Máscara, pues mostramos un poco nuestra versión guay, de que todo nos va bien, lo mejor que sabemos hacer, pero en el fondo es una forma de buscar validación, muchas veces, que no encontramos en nosotros mismos. Y una validación que no acabamos de encontrar también en nosotros mismos, porque gracias a eso que obtenemos por redes sociales, a esos likes, o lo que sea, pues encontramos como un placer a corto plazo que realmente nos entretiene y nos distrae de hacer lo realmente importante, ¿no? Pues aprender una habilidad, empezar a cuidarte, ser más agradecido en el día a día, mejorar tus habilidades sociales, dar las gracias a alguien por lo que hace por ti, intentar destacar cosas buenas de otras personas en el día a día, ¿no? Cosas que realmente pues son relevantes. Entonces, esta máscara que creamos, por ejemplo, a través de las redes sociales muchas veces, hay que empezar a cuestionársela, ¿no? Y ya para acabar, quiero hacer referencia a un libro que se llama Los 5 mandamientos para tener una vida plena. ¿De qué no deberías arrepentirte nunca? Este libro es de Bronnie Ware, con W, aunque poniendo el título del libro lo vas a encontrar en internet. Y este libro, lo que viene a decir esta doctora, esta enfermera, pasó, si no recuerdo mal, 12 semanas con personas que, pues, eran, digamos, enfermos terminales, que, pues, prontito iban a acabar falleciendo, ¿no? Y lo que esta persona empezó a hacer, esta doctora empezó a hacer de manera un poco natural, ¿no? Con el devenir de la conversación de estas personas, se acabó convirtiendo en este libro. Y empezó a preguntarles de qué cosas se arrepentían. Y la mayoría, muchos, repetían siempre 5 cosas muy similares. Y una de ellas, no te voy a destripar todas para que leas el libro, pero una de ellas es no haber sido fiel a sí mismo. Y esto de no haber sido fiel a sí mismo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con no afrontar miedos por el que dirán, por el es que soy tal, por lo que sea. Y eso luego es lo que más insatisfacción genera. Entonces, tú imagínate, ¿no? Quizá duele imaginarlo, pero oye, también hay que imaginarse esto a veces. Que no todo es happy flower. Todo va a llegar Todos vamos a tener un día que va a ser el último día de nuestra vida. No ha habido ni una persona hasta ahora que esto no lo haya superado. Que yo sepa, vamos.
Si lo hay por ahí, lo está escuchando esto, que lo diga, ¿eh? Pero bueno, el caso es que te visualices en ese momento y eches la vista atrás. Ostras, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿De haber intentado cosas? ¿De haber afrontado miedos? ¿De haber intentado superarte a pesar del que dirán? ¿O de lo que pudiera pasar? ¿O de equivocarte tal? ¿O vas a decir, estoy orgulloso de no haber hecho nada? De no haber hecho eso que sabía que tenía que hacer, independientemente del resultado. Me da igual el resultado. Y ojo, este mensaje no te lo mando solo a ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, sino también... Yo cuando hago estas cosas también me las digo a mí mismo. Porque yo también, hay veces que desde luego me topo con esos miedos y no los afronto de primeras. Entonces, esto también es una cosa que me digo a mí mismo. Pero bueno, el visualizarse en ese momento, ostras, qué doloroso, ¿no? El echar la vista atrás y no haber sido fiel a ti mismo. Yo desde que me imagino eso digo, hostias, es que no puede ser, ni un día más, ya. Si me arrepiento, pues bueno, pues ya está, pues aprendo, pido perdón, si me equivoco, tal cual, o si no lo hago tan bien, recojo ese feedback, pero sé que va a llegar el último día y voy a estar orgulloso de haber hecho lo que tenía que hacer, de haber intentado, ¿no? Entonces esta doctora decía lo siguiente, y es que cuando la gente se da cuenta de que su vida casi ha terminado y mira hacia atrás, es fácil ver cuántos sueños no se han cumplido. Y también dice que la mayoría de las personas no han cumplido ni la mitad de sus sueños. Y que la salud brinda una libertad que muy pocos conocen hasta que ya no la tienen. Bueno, poquito más que añadir a esto. Como suelen decir, ¿no? Si lo que vas a decir no es más bueno que el silencio, no lo digas. Yo creo que esto es la guinda al episodio de hoy. Y bueno, por último decirte, como comentaba al principio, que puedes descargar mi libro gratuito, digital, versión digital, 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023, en mi página web www.sergiocruzsalud.com. Que tengas una gran semana, nos vemos en 7 días y un abrazo súper grande, valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.